1930. Hacemos ese pequeño corte temporal. Roca es presidente, su primera presidencia, Buenos Aires es federalizada, terminó la campaña al desierto, la epidemia de fiebre amarilla terminó por consolidar una élite del corredor norte, una clase liberal empieza a gobernar el país. A todo esto ya prácticamente Buenos Aires es federalizada, Belgrano y Flores ya forman parte de la actual capital federal o la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y todos estos procesos históricos van definiendo un momento histórico único como se dio en la historia argentina, con sus bemoles. Por supuesto también hay un lado B que en otro momento lo podemos charlar. Ahora vamos a apoyarnos del lado A, que es el más nutriente a nivel de arquitectura, a nivel de educación, todo hasta 1930, que hasta el 6 de septiembre de 1930 cuando fue el primer golpe de Estado donde Uriburu derroca a Hipólito Yrigoyen. Ese contexto, éramos séptimos en el mundo, teníamos prácticamente la primera línea de subterráneos, la séptima en el mundo en su momento, que es la línea A, que hasta hace poco circulaban los coches más antiguos del mundo, un puerto como Puerto Madero y su gestación es una maravilla. Eso da para charlarlo largo y tendido, pero lo que vamos a hacer es cómo Eduardo Madero lo gestiona para darle a Buenos Aires un frente agroexportador. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que Buenos Aires crece del río hacia adentro. Cuando Pedro de Mendoza y Juan de Garay fundan Buenos Aires, mismo Solís cuando llega en 1516 aproximadamente, se buscaba un bastión defensivo, se buscaba una ciudad que actúe como una fortaleza del río hacia adentro, porque había que protegerse de la piratería francesa, holandesa, sobre todo española y portuguesa. Tenemos el momento histórico. Ahora vamos a hablar del arquitecto. Todo aquel que se formaba como arquitecto entre 1880 y 1930 está clarísimo que tenía que formarse primero en Europa. Tenía que pasar por la Escuela de Bellas Artes o tenía que pasar por la Escuela de Artes Decorativas. Si tenían una tendencia más tecnológica, seguramente se formaban en la École Polytechnique. Todo esto surge en la época de Napoleón. Napoleón fue el primer tipo que vio la necesidad de crear un sistema escolástico y normativo para que apoye su idea imperial. Y se dio cuenta que una profesión como arquitectura, pintura o escultura tiene que estar organizada con una serie de normas. Con Napoleón y la École des Beaux-Arts de París nace el sistema escolástico, es decir, de estudiar bajo un sistema siguiendo normas. Nadie te pregunta si sos feliz, simplemente haces lo que debes hacer y ya te insertás a la sociedad con lo que una sociedad va a pedir de vos. Esa es la gran diferencia con el Bauhaus, que eso otro día lo vamos a charlar. Gropius cambió la mentalidad e hizo repensar la arquitectura desde otro ángulo y no pensando como si fueses una hamburguesa McDonald's. Por eso Wright, Le Corbusier, Gaudí, en cierta medida Álvar Aalto, Mies, no estudiaron arquitectura bajo sistemas. Una vez a Wright lo intentan becar en 1887 y Wright dice, no, mi propio sistema soy yo. 17 años tenía. Entonces él crea su propio sistema. Le Corbusier pasó exactamente lo mismo. Lo querían becar en 1890 y dijo, no. Son tipos que entienden que estudiar bajo un sistema quita creatividad. Por eso los admiramos también, porque tuvieron su propio sistema. Eduardo Lemonnier, de origen francés, estudió en la Escuela de Artes Decorativas. Yo recuerdo charlas con Gazaneo, Federico Ortiz. Yo era chico, estaba de docente en la facultad y me acuerdo la pasión que tenían sobre este señor Lemonnier. Se había formado en París. Como la mayoría de los arquitectos buscaba nuevos frentes. Ustedes pónganse a pensar que en París en esos momentos, 1890, 1900, ya también todo lo que era académico estaba ligándose con el Art Nouveau. Estaba Héctor Guimard, René Lalique, Émile Gallé, ya estaba Gaudí también en Cataluña. Había como todo un contexto, no solamente académico, sino también de experimentar ideas y de empezar a jugar con formalismos expresionistas. Él se forma también en ese contexto.
por más que se formó en un sistema escolástico, como alemán. Hay un Starbucks abajo. Bueno, eso lo hizo un arquitecto danés que se llama Ronow. Bueno, también uno de los atlantes que sostiene es él. Entonces todos esos gestos son gestos típicos de toda una arquitectura argentina bien de la época, donde después de Dios estoy yo. Esa era la imagen que tenía el arquitecto en esos momentos. Ser arquitecto en esos momentos, entre 1880 y 1930, y formar parte del circuito de la Sociedad Central de Arquitectos, era lo que en esos momentos era importante. Cuando Le Monnier, por contactos varios, ya empieza en 1910, 1911 a empezar a bocetar la necesidad de crear el edificio emblemático del Liot, porque, corregime si no me equivoco, hasta esta sede tenían sedes flotantes, sí, ¿no? La primera estuvo en el Riachuelo, en La Boca, y después pasa a estar en el Tigre, frente al Museo Naval. Mirá. Era una pequeña embarcación flotante. De La Boca pasa al Tigre y después finalmente acá. Ahí está. Entonces esta es la primera sede concreta que tienen. Hay todo un proceso de cómo se va gestionando esa obra. A partir de allí es donde se empieza a ver ese eclecticismo experimental. Ya tenemos el momento histórico. Acabamos de presentar al arquitecto. Es difícil rotularlo. Si yo tuviese que dar un examen de historia, diría que es Art Nouveau y me saco un 10. Sin embargo, si yo tengo que hacer un posgrado, lo que menos tengo que decir que este edificio es Art Nouveau. ¿Por qué? Porque este edificio no encaja dentro de los patrones estéticos de lo que se entiende por Art Nouveau en Europa. Sí, es novedoso, engancha con la tipología del título, pero este es un edificio que podía entrar dentro del expresionismo, dentro del modernismo o dentro de lo que sería el antiacademicismo, que son palabras más elegantes que meterlo dentro ya del misil de Art Nouveau. Art Nouveau puede ser Gaudí, que también te lo negocio. Gaudí está dentro de un modernismo catalán. Por eso usar la palabra Art Nouveau está bien como un balance general. Pero este edificio está de un experimento formal que va haciendo Le Monnier, en donde conjuga lo expresionista. Lo expresionista tiene que ver con exaltar formas y generar tensiones en las líneas. Van Gogh es un pintor expresionista, por ejemplo. El Guggenheim de Wright tiene tintes expresionistas. El Banco de Londres, ex Banco de Londres, es expresionista. Algo expresionista que expresa y distorsiona la línea. Acá da la sensación como que agarró la manga de crema chantilly y empezó a crear una forma orgánica. Prácticamente no hay ángulos rectos. Todo trabaja con la forma curva. Piensen en Gaudí, por ejemplo. Y no estoy diciendo que se inspiró en Gaudí. Su forma de inspirarse también tiene que ver con el expresionismo formal, por asociación de ideas, que en esos momentos en Europa estaban de moda las obras de Houellebecq, Ledoux, Leque y Blondel. Si dieron historia los conocen y si no se los presento, es decir, son arquitectos utópicos, los iluministas, entre 1790 y 1810, que ya empiezan a experimentar con formalismos sin pensar tanto en la función, con asociaciones de ideas. Famoso el cenotafio de Newton, que en todos los libros lo pueden ver, que es como una bola gigante, donde él dice, bueno, este va a ser el monumento funerario de Newton, el padre de las leyes de acción, reacción, gravedad, por lo tanto tiene que tener forma de planeta. Esta va a ser la casa de los leñadores, que tiene que tener forma de pirámide. ¿Por qué? Porque es la abstracción de una conífera. Todo ese tipo de cosas hacen de que estos señores, los iluministas, muchos arquitectos, entre ellos Le Monnier, los tomaban como referencia, porque expresaban formalmente asociaciones de ideas. Este edificio empieza a expresar la imagen de un faro, la imagen de una iluminación, cierta forma fálica, cierta forma orgánica, que hace que se pueda ver a distancia. Faro, navegación, puntos de referencia, hitos. Formas hasta como náuticas por momentos, donde las manos se tienden a juntar, cosas que después de Corbusier, Ronchamp, por ejemplo, Kenzo Tange, en los años 60, empiezan a trabajar con lo que se llama el expresionismo formal. Lo que intento decirles con esto es, estamos frente a un edificio que es único en su concepción. Un arquitecto que supo adaptarse a la modernidad. Si quieren meter la palabra Art Nouveau también es válida, pero es más sensato la modernidad, de poder alejarse de un historicismo. Él no se metió en el catálogo de la historia y dijo, bueno, a ver, ¿qué puedo buscar para hacer la sede de un yacht, por ejemplo? Él fue y fabricó de su imaginación una idea. Acá es donde empieza a aparecer la palabra creación como innovación y no creación como reelaboración. Las dos son válidas.
Brunelleschi, Alberti, Bramante, cualquier arquitecto clásico es maravilloso. A mí me caen lágrimas cuando veo su obra en Europa. Sin embargo, son tipos que reelaboran leyes del clasicismo, con una grandeza y una matemática que es para charlarlo en otro momento. Estos señores innovan. Es decir, son personajes que mi mejor obra es la próxima, decía Reich. Y son personajes que siempre están un punto más arriba y que esto es un tránsito para la futura creación. Lemonnier murió muy joven, a los 58 años. No llegó a desarrollar tal vez su punto más alto, pero todos aquellos que ven la obra de Lemonnier lo presentan con la sede del Diot, uno de los edificios más representativos de su momento, que está en el costado. Pero cuando uno viene por la autopista, es como que están los centros de la entrada. Sueño en su inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto